especializado en economía política y es miembro del CEPA. Francisco Gabriel te saluda. ¿Cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos viendo si llueve, si no, hubo una leve llovizna por acá, así que bien, por ahora bien. Francisco, bueno, yo cuando me comunicaba con Agustín, que es el prensa del CEPA hace unos días, tenía la idea de hablar de un relato que se cae, ¿no? Del parte del gobierno nacional en cuanto a lo económico específicamente, que es que ellos dicen que no están emitiendo billetes, eso que le dicen darle a la maquinita, pero hace unas semanas se dio a conocer un dato que es que se triplicó la base monetaria en Argentina. Bueno, hay un par de cuestiones a tener en cuenta. Bien, En primer lugar, la base monetaria puede aumentar más allá de la emisión. ¿A qué me refiero con esto? Hay algo que existe que se llama lo que sería el aumento por ejemplo, tasa de interés, porque hay un plazo fijo, aumentaste la base monetaria. Lo estoy diciendo mal y pronto, pero para que se entienda. Sin embargo, hay algo que tener en cuenta y que es muy importante que ha sucedido este año y que el gobierno está dejando los dedos marcaditos, que es, el gobierno este año emitió cerca de 12 billones de pesos. Pero no te dice que emitió, dice que es todo parte del superávit, todo parte de otras cosas. ¿Por qué te digo que emitió cerca de 12 billones de pesos? Porque recordemos que creo que fue en mayo, si mal no me acuerdo, cuando el Banco Central le transfirió al Tesoro giro de utilidades, el giro de las utilidades del año pasado por esa cantidad. Entonces, eso efectivamente es emisión. Pero ¿qué pasa? Esta emisión que hizo no fue necesariamente aumento de la base monetaria porque la tiene el Tesoro en su poder. El Tesoro decide cuándo aumentarla y cuándo no. claro. Generalmente esto lo define principalmente en licitaciones de deuda en pesos. Para que se entienda, todos los meses hay al menos dos licitaciones de deuda en pesos, que es una manera de financiar, que tiene que financiarse el tesoro. ¿Qué pasa? Cuando vos vas a una licitación y lo que vos ofreces de deuda en pesos es menor a lo que te vence de deuda en pesos, tenés que pagar los pesos de diferencia. Eso que pagas es efectivamente no es emisión, sino que es el aumento de la base monetaria. Es decir, para redondear un toque, se emitieron 12 billones, pero todavía no están en juego. Los pueda poniendo en juego el Tesoro. La preocupación que tiene el gobierno es que la base monetaria no aumente, lisa y llanamente, porque el miedo que tiene, y esto se está viendo, digo, se vio en los últimos meses y cualquiera lo puede dar cuenta, está aumentando mucho lo que serían las compras al exterior y está Claro. aumentando mucho lo que sería la compra para atesoramiento de dólares, principalmente, de divisa. Entonces, la preocupación del gobierno, ¿cuál es? Che, no aumentemos la base monetaria, no demos lugar a eso, porque significa que si eso llega a pasar, va a haber más pesos que pueden ir contra el dólar. Y si hay más pesos que quieren ir a comprar dólares, ¿qué termina pasando con el cambio? Sube. Claro. Entonces la preocupación del gobierno está ahí. Por eso hace todo lo que está haciendo en las últimas semanas. La semana pasada fue la verdad para alquilar balcones de todos los volandazos que pegó, que justamente la preocupación está ahí. Entonces, repito, el gobierno viene emitiendo, o sea, emitió en mayo, pero está evitando convalidar ese aumento de la base monetaria. O sea, quieren esconder abajo de la alfombra algo que no podés ni caminar sobre la alfombra porque sobresale por todos lados. Eh, Bueno, hay una gran preocupación al respecto de qué puede pasar después de las elecciones. Digo, si vamos a ver lisa y llanamente lo que está pasando en los últimos días. Cuando hablamos de tasas, es decir, vos no te digo, no te voy a te perdemos un poquito, Francisco. No sé si es el internet nuestro o si será de tu llamada, superado el pero 100% en estas semanas algunos préstamos. Es sumamente elevado. Esto ocurre porque el gobierno, para poder chupar los pesos de cada licitación, tiene que darle al banco un premio gigantesco que es una tasa altísima. Entonces, esto no se puede sostener en el tiempo. Estamos hablando de que los bancos o aquellas personas que juegan en estos instrumentos están ganando más de 4% al mes. Es un montón. nadie gana eso, ¿no? No, nadie gana esto y más teniendo en cuenta si vamos.
a junio lo que se ganaba era el 3%, cuanto mucho, y está haciendo una muy buena inversión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un banco quiere decir, che, ¿contra qué compito el préstamo? Contra lo que estoy ganando por afuera con los instrumentos en peso, con las famosas LECAPs. Ujú. Entonces, eso perjudica, por ejemplo, muy fuerte a lo que sería la actividad económica en general, porque ¿quién en términos productivos toma un préstamo? Claro. Y sobre todo teniendo en cuenta esto que decías de que se aumentan las compras al exterior, que la producción nacional viene totalmente frenada en una economía recesiva, en una capacidad instalada que cada vez es menor. Claro, o sea, a ver, no solamente en términos actividades, sino lo que acaba de decir es fundamental. La economía, la industria y la construcción son los dos sectores que más han caído poder. Es decir, cuando hablamos de, che, hay un crecimiento en B, que viste, siempre te dicen que el crecimiento es en B porque hay una recuperación económica, Sí, etcétera, etcétera, etcétera. el Cuando vos rebote. abrís un poquito esa recuperación, o sea, ¿se me escucha? Sí, 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 ¿Hola? sí. Vos- Cuando vos abrís un poquito lo que es esa recuperación económica y lo desagregás por sectores, es decir, porque no todos aumentan a la misma velocidad, a la misma proporción, vos ves que la industria y la construcción, que son los dos sectores más dinamizadores, dinamizadores significa que hacen que otros sectores económicos claro. avancen o se muevan, bueno, que más trabajo tienen también encima, esos dos sectores están por el piso, todavía no recuperaron los niveles de 2023. Entonces, no, sube como pedo de buzo, perdón por la expresión, pero estoy citando al Lo presidente. dice él, no lo Estamos vamos a hablando, decir nosotros. Tranquilo. claro, yo estoy haciendo cita en este caso. Entonces, cuando hablamos de eso, hay un problema enorme, es un problema gigantesco. Y no es tan lisa y llanamente como dice el presidente, no, el mercado define en base a oferta y demanda. Bueno, si fuese por eso, Ujú. que nadie tenga un hospital en un pueblo con pocos habitantes. Claro. Por No, decir un ejemplo medio fatalista, ¿no? Pero a la hora de la verdad, si vamos a definir sobre cómo se ordenan los recursos en base a qué es rentable y qué no, bueno, hay un montón de gente que queda afuera. ahora, Francisco, yo pienso, ¿no? En esto que estamos en la previa de unas elecciones, bueno, ya en campaña electoral. Digo, algo que repite mucho el votante libertario es esto de, bueno, dejaron de darle a la maquinita de imprimir billetes. Y eso es lo que está haciendo que la inflación se mantenga, entre comillas, estable. Qué difícil es tener que ir a cuestiones tan técnicas, o por lo menos desde este lado se siente muy técnico, como para destronar ese discurso. No, te la respondo un poco más fácil. Bueno, Hay una de las grandes anclas de por qué la inflación está baja. Vos andá lo que es la evolución mensual de los salarios privados registrados. Es decir, la gente que cobra en el sector privado en ujú, blanco. O sea, yo sí, aporto, cobro en el sector privado, nada de público, nada de monotributista, solamente registrado. Si vos ves los aumentos de los últimos 4 meses mensuales, el aumento mensual es menor al 1%. claro. Retrae ¿Te todo. acuerdas claro, te acuerdas cuando Caputo había dicho a comienzo de año que no iban a aceptar aumentos por encima del 1%? Bueno, se está efectivizando, al Sí, menos el sí, sí. sector privado, el registrado en blanco lo está viendo eso. ¿Qué significa en pocas palabras? Che, si el consumo ya venía abajo y vos sostenés esto y encima porque estás aumentando menos del 1% cuando la inflación está por encima del 1%. O sea, esto te lo estoy diciendo de los últimos 4 o 5 meses. Y está siempre por encima del 1%. Bueno, entonces ahí tienes una gran razón. El consumo está deprimido y lo que termina por afectar es que sea una reducción de la inflación por falta de consumo. Claro, No claro. es por aumento, no es por la emisión. Y si hablamos de base monetaria, la preocupación, repito, la preocupación que tiene el gobierno es no, que lo dijo Milei en varias ocasiones, no va a haber problema con respecto al tipo de cambio porque no va a haber pesos que vayan a pelearle al tipo de cambio. Esto lo dijo Milei antes incluso de hacer la flexibilización cambiaria que hizo. Sí. La unificación cambiaria, digo, de abril. Lo decía antes, ahora lo repiten. La preocupación que tienen es esa. Y No es una preocupación de que haya más pesos que puedan aumentar la inflación. No, la preocupación del aumento de la inflación es porque se aumenta el tipo de cambio. En pocas palabras. ¿Y por qué en particular eso? Porque
Hoy está bien, hoy cerró un poquito más bajo de lo que viene cerrando en los últimos días. Sin embargo, no hay que descartar de que es un momento, es un día particular debido a que tuviste una licitación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vemos la serie un poquito más atrás, digo, mira cómo arrancó agosto, que agosto arrancó en 1350. El techo de la banda, al comienzo del programa, estaba a 1400. O sea, te estoy diciendo, en abril estaba a 1400 el techo de la banda. El programa del FMI Ah, es, ¿no? Es, claro, el programa del FMI y también la fase 3 del gobierno, o sea, como quieras decirlo, cualquiera sí. de las dos es válida. Entonces, en este sentido, estabas apenas a 50 pesos de ese techo. Si consideramos el aumento, estarías a 100 pesos aproximadamente del techo. ¿Y qué es el problema? Si aumenta ese tipo de cambios, o sea, si los pesos que convalidados terminan yendo a tipo de cambio aumenta, si toca el techo o si se acerca al techo, eso puede generar una disparada y una preocupación fuerte, porque ¿qué significa? Si toca el techo es porque quiere ir más arriba del techo. Entonces, la preocupación, ¿cuál sería en ese sentido? Che, el dólar va a terminar estando más alto. Entonces, el gobierno hace todo lo posible para evitar que el dólar vaya al techo de la banda, que el dólar suba, porque la preocupación del aumento de la inflación no es por una cuestión de emisión, meramente emisión como una Mm, cuestión monetaria, mm, es una preocupación por el dólar. claro. Y Es más, está la preocupación, perdón que sí, te dale, dale, interrumpa, dale, dale. está la preocupación por el tipo de cambio, que existe un mercado en el cual sí están emitiendo en un mercado particular, que es el mercado de futuros. Claro. Para quien no sabe, el MATBA ROFEX, ahora sería A3 ROFEX, es un mercado donde vos vas y cotizás y comprás cuánto sería, entre otras cosas, ¿no? Cuánto sería el dólar en el mes que viene, incluso este mes, antes de que cierre el mismo mes, comprás cuánto sería al final para asegurarte el precio del tipo de cambio, en pocas palabras, ¿no? Bueno, en ese sentido, que el gobierno ha estado interviniendo, es decir, jugando con el precio de las cotizaciones de este mercado para básicamente mitigar o moderar las expectativas de una suba del tipo de cambio. Porque si está asegurado a un nivel más bajo, lo que va a tender a pasar es que se va a tender a asegurar en ese sentido o va a tender a pensarse que la inflación, perdón, la inflación no, que el tipo de cambio, o sea, el dólar va a ser menor. Entonces, y para hacer esto, el gobierno tiene que emitir pesos, mejor dicho, el Banco Central termina por emitir pesos, Claro. emitió básicamente desde mayo hasta la fecha cerca de 2, 3 billones de pesos para poder sostener este mercado. Entonces, repito, todos los cañones están apuntados centralmente contra el dólar y contra la reducción del consumo o sostener una reducción del consumo que le permita mantener una reducción de la inflación. Claro. Porque al menos a mi juicio, el principal activo que tiene el gobierno en términos electorales o electoralmente económicos hablando es la reducción de la inflación. Porque si esto se llega a romper, tenés un problema Tremendo. gigantesco. Tremendo. Así como Néstor Kirchner decía los muertos no pagan cuando hablaba con el FMI, bueno, los pobres no consumen, ¿no? Y te tiran para abajo los precios, digamos. Si se empobrece la población, es lógico que los precios se van a contener. Bueno, hay algo que dijimos desde el CEPA en el momento que asumió Milei, que es Milei lo que quiere es la paz de los cementerios. Claro, claro. Y te quiero consultar en esto de la preocupación por el dólar, en algo que salió creo que este fin de semana, que es esto de los encajes de los bancos, que el gobierno o el Banco Central, no tengo claro, aumentó el porcentaje que le pide a los bancos de encajes, que tengo entendido que es el dinero en efectivo, en pesos, que tienen que tener para contener que los bancos no vayan hacia el dólar. Y los bancos, Claro, explico rápidamente. Los encajes bueno, son, sí, es una proporción de los depósitos claro, que es... tienen que tener los bancos, las entidades financieras en general, dentro del Banco Central. Una cuestión de resguardo y reaseguro. Bueno, el Banco Central definió aumentar y hizo dos aumentos en el porcentaje de los encajes que tiene que haber dentro del Banco Central. ¿Para qué hizo esto? Centralmente para lo mismo que te acabo de decir. Si los tipos no quieren que aumente la base monetaria para que no vayan contra el dólar, si los bancos tienen que destinar mayor cantidad de pesos a que estén encajados, es decir, depósitos inmovilizados en Ujú. el Banco Central,
va a haber menos chances de que peleen, de que vayan contra el tipo de cambio. Lo que hizo el gobierno la semana pasada fue hacer dos cosas. Una, un aumento del 5% en estos encajes. Es un promedio ponderado, pero te lo digo mal y pronto, está por encima del 40% de los depósitos que tienen que estar encajados, inmovilizados dentro del Banco Central. Pero la otra modificación que hizo, que para mi juicio es más importante, es el hecho de hacer un promedio diario. ¿A qué me refiero con esto? Lo que solía hacer para los encajes es, bueno, vos tenés que cumplir, poner, para sostener un número redondo del 40%, bueno, vos tenías que promediar el 40% de los encajes en todo el mes. Entonces, si vos podías en momentos del mes subcumplir o sobrecumplir, es decir, había momentos del mes que estabas debajo del promedio, pero después tenías que estar otros momentos por encima del promedio para poder lograr el promedio de encajes de todo el mes. Bueno, lo que hizo ahora, para evitar que esto suceda y que básicamente absorber mayor cantidad de pesos o que se encajen más rápido los depósitos, hizo que el promedio sea diario. Entonces, esto que te acabo de decir, de que un banco decida al comienzo del mes cumplir menos y después cumplir más o viceversa, no lo puede hacer. Claro. Tiene que sí o sí cumplir de manera diaria con mucha más interés o firmeza. Claro, la visión es cada vez a menor plazo, digamos. Claro, es evitar, repito, es evitar que la mayor cantidad de pesos estén en circulación en manos de entidades financieras para que haya menor cantidad de pesos en la calle, para que haya menor cantidad de pesos que peleen contra el dólar. Y la clave está ahí. Claro. Y Francisco, primero que nada, obviamente muchas gracias por el contacto. Para no sacarte demasiado más tiempo y aprovechando tu título de sociólogo especializado en economía política, ¿qué notás en la población? ¿Notás que todo esto que venimos hablando se siente en una parte de la población? ¿Hay otros que la están pasando bien o no sucede eso del todo? Bueno, yo, en términos más sociológicos, yo creo varias cuestiones y que son distintas porque para mí hay muchos matices de análisis a la hora de observar una elección, porque no es lo mismo ver la cuestión económica que una cuestión más política, más social, Mm. más electoral, duramente hablando. Pero en cuestiones más prácticas, yo lo que creo es, por ejemplo, una preocupación que hay muy fuerte es con respecto a, primero te digo en términos económicos y después en términos políticos, es con respecto a la inflación. Es decir, hay una mala ponderación de la inflación y que se viene observando desde que ganó Milei, porque principalmente lo que más subió con Milei son los servicios, y los servicios son los que tienen menos peso dentro de lo que sea el índice de inflación, y esto lo está reconociendo hasta el mismo director del INDEC, que es Lavagna, como el mismo FMI, que hay que hacer una modificación en la ponderación del IPC. Digo, ponderación para que la gente entienda es tenés muchos rubros que aumentan dentro del IPC, no es un promedio simple, no es que todo sumas todo y dividís por la cantidad y sacás el número de inflación general. Claro. No, hay cosas que pesan más que otras. Bueno, hay que reponderar eso porque está obsoleto el número de reponderación, no así la medición. Entonces, ahí hay un problema en el cual la gente entiende de que la inflación está aumentando más porque lo siente más y tiene justa razón al decirlo porque si nosotros hicimos cálculos con otros ponderadores que incluso no se aplicaron del 2017 a 2018, que nos da cerca de 10 puntos de diferencia en inflación. Entonces se siente mucho más duro el golpe en términos de poder adquisitivo. Eso por un lado. Y por el otro, una cuestión más electoral, acá hay una gran discusión para mí en torno a que es una cuestión idiosincrática del argentino. Yo creo que los argentinos disputamos todo el tiempo el hecho de tener razón. Y es muy fuerte esa disputa y el hecho de no dar el brazo a torcer, lo cual es Claro. muy difícil en términos políticos y en términos electorales. ¿A qué me refiero con esto? A que por más que esto para mí es una característica en particular muy fuerte en el voto antiperonista, Sí. que por más que la estés pasando mal, por más que la estés sintiendo mal, vos no vas a dar el brazo a torcer para votar a alguien distinto, al menos votar en blanco a lo que estás votando, porque es una cuestión de, termina por ocurrir el voto útil en contra de. Entonces, yo creo que
por ejemplo, citamos la elección de la ciudad de Buenos Aires, Adorni ganó por esa razón, Claro. porque no es que ganó, porque el voto fuerte de lo que era el PRO o Jorge Macri, Mauricio Macri, Larreta, etcétera, 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 no era por a ellos en particular o al partido en particular, al frente particular. No, no se entendía de esa manera. Hay una porción que sí, pero era menor, sino que la parte más importante era el voto útil anti qué. O sea, contra qué se disputa. Bueno, en ese sentido, Adorni pudo ganar porque logró generar o hacer entender que la mayor parte de los votos de la fuerza política más fuerte en contra del peronismo en Ciudad de Buenos Aires era Adorni. Claro. Entonces yo creo que justamente que se hayan unido en provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, y bueno, también en Ciudad y en otras partes del país, que se hayan unificado el PRO, una parte de la UCR y la Libertad Avanza, va en este sentido, va en el sentido de vamos a sumar la mayor cantidad de votos, no por sumatoria simple de cuánto suma cada partido, sino de consolidar una opción fuerte de anti otra cosa. ¿Hay votos esperanzados en el medio? Yo creo que sí, yo creo que hay mucha gente que ve la estabilidad de la inflación, por más que se haya una diferencia en la ponderación, sigue resultando una baja, y hay gente que está entusiasmada todavía con el hecho de que baja la inflación y les genera cierta esperanza de que más adelante pueda recomponer. Pero repito, es una cuestión más de esperanza, más un voto de espero que pase algo mejor por una cuestión de que veo un dato que me da ilusión, nada más. Claro. Entonces, por eso digo, es muy complejo a la hora de sentarse a analizar la cuestión política electoral. Definitivamente, definitivamente. Y en algún momento la realidad se impone, sobre todo la económica, pero bueno, ahí empiezan a jugar otras cosas y de ahí la bandera kirchnerismo nunca más, ¿no? Evidentemente van a ser mella sobre todo en eso. Sí, pero yo lo que creo es, a la hora de la verdad, es, por más, siguiendo con lo último que dije, por más que se dé un voto de confianza ahora por la reducción de la inflación, más temprano que tarde, el hecho de tener poder adquisitivo derruido, derrumbado, Sí, sí. y que no tenga vistas de recuperarse, va a terminar por imponerse, al menos una porción importante de la población, y la pregunta es cómo sale eso, es decir, porque no necesariamente va a ir a votar el peronismo, ojalá que sí, a mi gusto, pero no sé cómo sale eso, y es una gran pregunta que hay para ver de acá, no solamente en esta elección, sino que en el 2027. Claro. Francisco, muchísimas gracias nuevamente y esperamos volver a contactarnos pronto. Un fuerte abrazo. No, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos entonces a Francisco Martinelli Massa, que es sociólogo especializado en economía política, miembro del CEPA.